Estamos en la oración y viene una preocupación, ¿sí? Un recuerdo de una preocupación, ¿sí? Entonces, esto es una distracción, ¿sí? Las distracciones, en general, son pensamientos o imaginaciones extrañas que nos impide la atención o lo que estamos haciendo. Puede afectar a la imaginación sola, en cuyo, en cuyo caso el entendimiento puede seguir pensando en lo que hacía, aunque con dificultad, o al entendimiento mismo, en cuyo caso la atención a la que se hacía desaparece totalmente. Entonces, tenemos que cuidar y hacer guerra a las distracciones, ¿sí? En los momentos de oración. Nunca aceptar de libre voluntad. Esto ya es grande, ¿sí? Nunca aceptar de libre voluntad. Y todas las veces que voy a rezar, yo hago el propósito de hacer con atención, ¿sí? De hacer con atención. A causa independiente de la voluntad. O sea, hay distracciones que son independientes de la voluntad. Yo no pongo allí mi deseo de estar pensando en una otra cosa mientras estoy rezando mis Ave Marías del Rosario, ¿sí? Pero de repente me doy cuenta que estoy distraído. Bueno, vuelvo a la atención, ¿sí? Vuelvo a la atención. Y después los tiempos de sequedad, ¿sí? Los tiempos de aridez. La aridez puede venir por pereza, puede venir por el poco cuidado con el desarrollo, las influencias de las pasiones, ¿sí? Entonces puede venir los periodos de sequedad, donde yo tenga lo que se llama en la teología espiritual aridez, ¿sí? La aridez, ¿sí? La pereza de rezar, ¿sí? La pereza de rezar. Entonces, ¿y qué hago cuando tengo pereza? Rezo, ¿sí? Rezo. Dice Santa Teresa que las oraciones hechas en los periodos de aridez valen más que las que rezamos en los periodos de consuelo. ¿Sí? Porque cuando rezamos en los periodos de aridez, rezamos por la pura fe, ¿sí? No porque estamos sintiendo que los cabellos se mueven, o no, es por la pura fe. No hay nada de sensible, no hay ningún sentimiento, nada, ¿sí? Santa Teresa de Calcuta vivió 30 años de su vida en este estado, ¿sí? Y no abandonó a los pobres, y no dejó de ver a Jesucristo en los pobres, ¿sí? Pero no era porque ella tenía un placer sensible de estar ahí, no, es porque ella tenía fe y estaba por la sola fe en este estado, ¿sí? Entonces, a este se llaman los periodos de aridez en la oración. ¿Y qué hago? Ya no da más gusto. Sí, en los principios siempre da gusto, es como un enamorado, ¿sí? En los principios da gusto, pero cuando uno se casa, bueno, no va a seguir dando gusto siempre, ¿sí? Es la vida real, ¿sí? Es la vida, es la realidad, ¿sí? Ya no hay más placer sensible. Entonces, y el mismo Dios nos conduce por este camino. Lo que tiene que hacer es no perder la paz, ¿sí? No se te va porque ahora no sé, ya no me gusta más. No, no es un gusto, ¿sí? Es un Dios verdadero. Y Dios permite esto para que nosotros no estemos atrapados con las cosas sensibles, ¿sí? Y nos atrapemos al Dios que es trascendente, no se siente, ¿sí? Al Dios que es trascendente, que todo lo que nosotros podemos imaginar, dice San Juan de la Cruz, es imperfecto. ¿Sí? Toda imagen, toda idea que nosotros atribuamos a Dios es imperfecta, porque Dios es infinitamente superior a lo que puede ser pensado e imaginado por los hombres, ¿no? Entonces, no tratemos de hacer una imagen de lo que es Dios. No tratemos de encerrar a Dios en un molde. No, Dios es inmenso, es intranscendente, ¿sí? Nunca vamos a poder conocer a Dios como Dios se conoce a sí mismo, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros podamos entender, pensar o decir, siempre va a ser poco, ¿sí? Siempre va a ser poco. Entonces, para los momentos de sequedad, seguimos firme en la oración,
sin confiando que Dios es Dios. Otra de las grandes dificultades que se encuentra con frecuencia en el ejercicio de la oración mental, sobre todo, es la sequedad o aridez del espíritu. Consiste en cierta impotencia o desgana para producir en la oración actos intelectivos o afectivos. Esta impotencia a veces es tan grande que vuelve penosísima la permanencia en la oración. ¿Eh? O sea, a veces es tan pesado la aridez que nosotros, que se torna casi insostenible, inmantenible en el momento de oración. ¿Sí? Parece que estamos de cuerpo presente, ¿sí? Porque el alma no está ahí, no quiere estar ahí, ¿sí? Es algo reprochable por el alma. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ponerle el alma ahí, ¿sí? Hacer un acto racional. Fíjense ustedes que Santa Jacinta Marto, la niña que vio la Virgen de Fátima, ella volvía del campo después de cuidar de las ovejas y tenía muchísima sed, ¿sí? Muchísima sed tenía. Y ella cargaba el vaso de agua y decía, vos solo vas a tomar si yo te doy, si no te doy no vas a tomar. Y echaba y decía, y te voy a probar. Y echaba el vaso de agua de pasito, echaba el vaso y después decía, bueno, ahora vas a tomar porque yo te voy a dar. O sea, decía para ella misma, ¿sí? Para ella misma, para tener un control de su naturaleza. Entonces, no quiero rezar, si no da gusto. ¿Sí? Uso la razón y digo, bueno, necesito rezar, necesito entrar en comunión con Dios, necesito elevar mi mente a Dios. ¿Sí? Por más que está pesado, costoso, si yo elevo con este peso, si yo elevo un segundo la mirada a Dios, ya es mucho, ya es de altísimo valor, ¿sí? Ya es de altísimo valor. Entonces, me mantengo en la vida de oración. Después hay unas escuelas que podemos encontrar en la vida de la oración. ¿Sí? En la vida de la oración surgen no pocas dificultades y obstáculos que el alma, ayudada de la gracia, debe superar. Pero no se requiere mucho tinto ni menos ayuda para no dejar en alguno y sus escuelos y peligros. He aquí los principales. La rutina en la oración vocal. ¿Sí? Entonces, en la vida de oración, principalmente en la oración vocal, hay que tener cuidado con la rutina. ¿Sí? Es muy bueno rezar el rosario, ¿sí? Es muy bueno. Es una oración reconocidísima por la iglesia, recomendada por varios papas, obispos, en fin, ¿sí? Y por varios santos. Pero este rosario que yo empiezo y ya quiero terminar, bueno, no es de mucho valor, ¿sí? Estas Ave Marías atropelladas que ni yo consigo distinguir qué palabra estoy diciendo, ¿sí? Ni Dios va a poder entender. Entonces, es de poco valor, ¿sí? Y si medito poco en los misterios que estoy contemplando, menos todavía, ¿sí? Porque de las personas que rezan el rosario, de las personas que rezan el rosario, 20% consigue meditar los misterios, ¿sí? Los otros se quedan en los Padres Nuestros y Ave María, ¿sí? Y lo esencial del rosario es la meditación de los misterios. ¿Sí? Padre Nuestro y Ave María se queda como una canción de fondo. Mi mente, mi pensamiento debe estar colgado en el misterio, pensando, ¿sí? En este misterio contemplamos la crucifixión de nuestro Señor. Bueno, ahí está mi mente. Mientras tanto, mis labios pronuncian Padre Nuestro, Ave María, y yo estoy rezando vocalmente y mentalmente. Estoy rezando, estoy contemplando la pasión de Cristo, estoy mirando este hecho, ¿sí? De la pasión de nuestro Señor. Entonces hay que tener cuidado con las oraciones vocales para que no se torne una rutina, algo monótono. Y el exceso de actividad natural que quiere desligarlo todo.
como a la fuerza de brazos, adelantándose de la acción de Dios en el alma, o la excesiva pasividad en el inercia, que son, que son pretextos de no adelantarse a la divina acción. O sea, hay dos cosas. Yo rezo, pido a Dios y espero, pero pongo algo de mi parte, ¿sí? Pero no quiero hacer las cosas por mi propia fuerza, ¿sí? Un ejemplo, yo pido a Dios la gracia de tener una casa. ¿Cuál va a ser el camino ordinario que Dios me va a dar? El camino ordinario va a ser que yo trabaje, consiga plata, consiga ahorrar y comprar la casa. Este es el medio ordinario que Dios va a dar, ¿sí? Este es el medio ordinario. No que, qué sé yo, mi mamá se muere y deja la herencia para mí. Este no es el medio que Dios va a utilizar, ¿sí? No es el medio. El medio ordinario que Dios utiliza es que yo trabaje, consiga plata y pueda comprar la casa, ¿sí? Entonces, yo pongo de mi parte que el trabajo, ¿sí? Ahora si yo digo a Dios, Señor, dame la gracia de tener una casa y cruzo los brazos y me quedo aquí esperando que venga la casa. Bueno, no va a venir la casa, ¿sí? No va a venir. Yo pongo los medios. ¿Cuáles son los medios? Trabajar. Este es lo bueno, ¿no? ¿Qué sería lo malo por exceso? Además de trabajar, yo empiezo a hacer un trabajo deshonesto, ¿sí? Yo empiezo a robar un poco el patrón aquí para vender allí porque yo quiero conseguir la casa, ¿sí? Entonces, yo no estoy confiando en Dios. Yo estoy confiando en mi propia astucia, en mi propia fuerza. Esto no es oración. Esto no es oración. Y después, el, eh, el desaliento que se apodera de las almas débiles y enfermizas al no comprobar progresos sensibles en su larga vida de oración, o el excesivo optimismo de otras muchas que se creen más adelantadas de lo que realmente están. O sea, no nos acongojar de decir, hace 15, hace 10 años que estoy rezando, ¿sí? Y parece que no estoy más cerca de Dios, parece que estoy en el mismo lugar. O sea, no se acongojar con esto. Dios nos conoce, Dios conoce nuestro esfuerzo. Entonces, no hay que acongojarse con eso. Y tampoco hay que creernos santos, ¿sí? Ah, yo mucho ya he rezado, yo intercedí por fulano y se curó, también intercedí por fulano y se curó. Puede ser que Dios juró, pero no por tus méritos, es porque Dios es Dios, ¿sí? Y quizás te quiso utilizar como un instrumento inútil, ¿sí? Quizás te quiso utilizar, pero es Dios quien cura, ¿sí? Es Dios que hace. Entonces, no me acongojo con, con lo poco que soy y tampoco me engrandezo a punto de que pongo mayor que lo que soy, ¿sí? De lo que soy. Y después el apego a los consuelos sensibles, ¿sí? O sea, nosotros estamos rezando y a veces recibimos un consuelo sensible, una gracia actual de sentir Dios más cerca. Y después solo queremos rezar si es con este consuelo. Si no hay este consuelo, no quiero rezar, ¿sí? O me apego como que el consuelo es mío. Yo estaba rezando y vi la Virgen, ¿sí? ¿Entiende? ¿Para qué vi la Virgen? Quizás para que me convierta más rápido, ¿sí? Quizás para que me acerque más a Dios, ¿m? Pero no para que diga, no, yo soy bueno porque yo vi la Virgen. No, ¿sí? No es esto, no es para esto. ¿M? Y después el apego excesivo a un determinado método, ¿sí? Al método en los momentos de oración, ¿sí? Tengo que rezar el rosario todos los días, así, 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 ¿sí? Entonces nosotros sacamos la libertad del espíritu, porque la oración es vida del espíritu. Y nosotros estamos rezando y de repente viene una contemplación maravillosa. Y nosotros no, pero tengo que terminar mi rosario. No, contempla, querido, contempla esto, esta verdad, esta gracia que Dios te está dando, ¿sí?
te colga ahí en este pensamiento, ¿sí? Porque esta es una oración sublime, ¿sí? Esta es una oración sublime. ¿Eh? Acuérdese de ese ejemplo maravilloso de San Francisco de Asís, que dijo al hermano León, dice, hermano, vamos a ver quién reza más Padre Nuestro. Entonces, a cada Padre Nuestro vamos poniendo una pedrita en en una bolsita. Y salió a caminar con el hermano León. Después de mucho, preguntó él al hermano León, ¿cuántos Padres Nuestros rezaste? El hermano León dice, qué sé yo, 30, le dijo a San Francisco. Ah, qué bueno, qué bueno. Y el hermano León preguntó a San Francisco, ¿y vos cuánto rezaste? Ninguno. Pero ¿cómo ninguno? Es que yo no consigo salir del Padre. ¿Sí? O sea, el Padre. Y empezó a contemplar a esta persona divina del Padre. ¿Sí? Y se quedó maravillado con esto. ¿Sí? Entonces, a veces en la vida de oración es así. Estamos rezando en el primer misterio, contemplamos la anunciación del ángel a la Virgen. ¡Wow! Aquí lo ven una iluminación especial. El ángel apareciendo a la Virgen, saludando a la Virgen, ¿sí? Llena de gracia, gracia plena. Pero vos no seguís esta meditación maravillosa porque está preocupada en el método. Tengo que terminar mi rosario, tengo que terminar mis 50 Ave Marías, porque si no termino, no voy a agradar a Dios. No, ¿sí? No tenemos que estar presos al método de la oración, ¿sí? La oración, ella es libre. No se trata, tengo que rezar el rosario todos los días, si no, no me voy al cielo. Porque la Virgen pidió en Fátima que reza el rosario todos los días. Bueno, está bien, la Virgen pidió, pero la Virgen sabe de esto y esto agrada mucho a la Virgen, ¿sí? Esto agrada mucho a la Virgen. La Virgen sabe que la contemplación de una verdad llena mucho más el alma do que Ave María que quizás pase así, ¿sí? Corrida, sin ningún tipo de meditación. Entonces, esto hay que tener cuidado. Después, la oración, hay distintas maneras de oración, ¿no? Acá el autor que yo estoy utilizando, él le pone 9 maneras, ¿sí? Vamos a dar una pasada en las 3 principales, porque el tiempo no nos alcanza, ¿no? Que es la oración vocal, la oración mental y la oración afectiva. Entonces, la oración vocal, como hablé ya desde el principio, es una oración que se utiliza de la voz y es buena, esencial y normal para todos aquellos que están empezando una vida cristiana. ¿Mm? Y cuando yo dejo de empezar, cuando yo ya estoy rezando hace 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, no, el inicio puede ser 20 años, puede ser 30 años, ¿sí? O sea, la disposición es del alma, sí, pero sobre todo de Dios. Entonces, 20 años puede ser un inicio, ¿sí? Porque a veces nosotros dicen, cuando yo inicié, yo rezaba el rosario todos los días, hacía oración vocal, pero ahora ya no hago más. ¿Y hace cuánto empezaste? Empecé hace 1 año. Ah, está empezando todavía. Es el inicio, ¿sí? Es el inicio. ¿Mm? Entonces, oración vocal. Pero la oración vocal, ella siempre debe ir unida con la oración mental, ¿sí? Siempre. O sea, yo voy a rezar un Padre Nuestro y yo debo estar pensando en qué es lo que estoy hablando, qué es lo que estoy diciendo, con quién estoy hablando. Padre Nuestro, ¿quién es esta persona que yo estoy invocando? Padre. ¿Quién es este ser que yo estoy llamando de Padre? Padre, no, Padre mío, Padre nuestro, que estás en el cielo. Bueno, es una persona, ¿no? Es una persona divina, es una persona de la Trinidad, ¿sí? A Él yo estoy me refiriendo, a Él yo me estoy dirigiendo en esta petición. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Bueno, estoy pidiendo esto. Bueno, ahí está, ¿sí? Entonces estoy teniendo conciencia, estoy meditando en lo que estoy pidiendo, ¿sí? No son palabras vacías que salen de los labios. Y la oración mental que ella puede dar
en acompañamiento a la oración vocal, o ella puede tener un poco de oración vocal como herramienta o materia de una oración mental. Yo agarro la Sagrada Escritura y digo, misericordia, Dios mío, por tu bondad, el Salmo 50. ¿Sí? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lávame de todo mi pecado. ¿Sí? Y yo me quedo meditando en esto. ¿Sí? Misericordia, Dios mío, por tu bondad. ¿Sí? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión para conmigo, para con mi persona. O sea, es una oración mental y vocal. Esto yo estoy hablando para que ustedes me escuchen, pero puede ser solo mental. ¿Sí? Misericordia, Señor. Misericordia porque delante de tantos pecados míos no permitiste que yo me condenara. ¿Sí? Mucho por el contrario, permitiste que yo me convirtiera y hoy sea un religioso. Misericordia, Señor. Misericordia por no haberme condenado al infierno después de tantos pecados, siendo que a tantos otros hombres tuvo la posibilidad de cometer un solo pecado y condenarse. Te doy gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Entonces, ahí voy recorriendo en torno de esto, ¿sí? Es una oración de meditación, porque yo estoy meditando y en torno de esto estoy realizando mi oración, ¿sí? Mi meditación. ¿Qué es la misericordia divina? ¿Dónde alcanza? ¿En qué inmensidad tiene la misericordia divina? ¿Sí? Es infinita, es inmensa y alcanza a todos aquellos que quieran ser objeto de la misericordia divina. Solo no alcanza y solo no llega a aquellos que de libre voluntad rechazan la misericordia. ¿Sí? Aquellos que se condenaron precisamente cerraron la puerta de su corazón a la misericordia divina. La misericordia estuvo batiendo la puerta, no quiso, rechazó. ¿Sí? Rechazó. Porque la entrada en el infierno es como alguien que entra en el baño. ¿Sí? Quien cierra la puerta es quien está adentro. ¿Sí? Entonces, la misericordia no alcanzó a ellos porque ellos no quiso. Porque la misericordia es infinita. Es infinita. Y todos nosotros somos objetos de la misericordia divina. ¿Sí? Todos nosotros. Y la oración afectiva. La oración afectiva, que es aquella que también puede ser por medio de un salmo, ¿sí? O por medio de una lectura espiritual. ¿Sí? Yo hago una oración afectiva a este Dios bondoso. ¿Sí? Yo voy diciendo palabras de amor a Dios. Yo te amo, Señor. Yo te amo porque sos mi creador, mi Señor. Porque me amaste desde toda la eternidad. ¿Sí? Yo te glorifico por este don, por esta gracia. ¿Sí? Entonces, una oración afectiva, una oración, podríamos decir, cariñosa para con Dios, cercana. Y después, la oración de simplicidad. ¿Sí? La oración de simplicidad, que es la oración que marca la pasaje para aquellos que conocen, el libro de las moradas de Santa Teresa, del castillo interior. ¿Sí? La oración de simplicidad es la oración que marca la pasaje de la vida, de la vida ascética para la vida mística. No que en la vida ascética no haya nada de mística. Sí, lo hay. Hay varias manifestaciones místicas en la vida ascética. ¿Sí? Pero ahora, después de este pasaje, va a ser más vida mística con algo de vida ascética, con algo de ascesis. Sí, pero la mayor parte es vida mística. Entonces la oración de simplicidad es la oración que marca este pasaje de la vida ascética para la vida mística. La oración de simplicidad es un contemplar a Dios, ¿sí? Es una mirada a estos misterios divinos, ¿sí? Acá dice de la oración de simplicidad dice, el primer en emplear esta expresión fue Buster, pero el modo de oración designado con este nombre ya se conocía anteriormente. Santa Teresa habla de ella
con el nombre de oración de recogimiento activo y adquirido. ¿Sí? O sea, es un recogimiento activo. Yo de libre voluntad, yo me recojo y es como que si entrara dentro de mí para hablar y rezar a este Dios que está dentro de mí. ¿Sí? Es lo que hace tan fácilmente las almas contemplativas. Nosotros tenemos un grandísimo modelo, me atrevo a decir un modelo acabado de vida de recogimiento, después de la Virgen, por supuesto, ¿sí? Después de la Virgen, por supuesto, en Santa Elizabeth de la Trinidad, ¿sí? Una gran maestra de la vida de recogimiento. ¿Sí? En, con, en, con, en contraposición al recogimiento infuso que constituye el primer grado de contemplación manifestamente sobrenatural o mística. ¿Sí? O sea, es un espacio que hay entre la vida ascética y la vida mística. Entrar dentro de sí y contemplar este misterio infinito que hay dentro de nosotros. ¿Sí? Muchos autores la llaman oración de simple mirada, de simple presencia de Dios o de simple visión de fe. ¿Mm? Es un mirar para dentro de sí. ¿Dónde estoy? Estoy en el colectivo, estoy en el bus, estoy en el trabajo, estoy en la escuela, estoy un ratito, un 30 segundos. Yo miro para dentro de mí y digo, Señor, yo te adoro dentro de mí. Esto es oración. ¿Sí? Una oración simple. Mirar a Dios que está todo entero de una manera espiritual dentro de nosotros. Dios unitrino. ¿Sí? Entonces, esta es la oración simple. A partir del siglo XVII, los carmelitas y con ellos muchos autores empezaron a llamar contemplación adquirida. Es contemplar a este misterio. El misterio de Dios uno y trino dentro de nosotros. Santa Elizabeth de la Trinidad, cuando iba a ingresar en el Carmelo, cuando ingresó en el Carmelo, la priora hizo unas preguntas para ella y una de las preguntas era, ¿vuestra caridad desea ir al cielo? Y ella dijo, en cuanto a la visión beatífica, que es lo único que me falta, o sea, en cuanto a ver a Dios face a face, cara a cara, ¿sí? Que es lo único que me falta, y teniendo en cuenta de que el cielo es Dios y que Dios está dentro de mí, falta muy poco, ¿sí? Porque el cielo es Dios y Dios está dentro de nosotros, dentro del alma en gracia. ¿Sí? Entonces, esto lleva a que falte muy poco, ¿sí? Que falte muy poco. Bueno, creo que puedo abrir para las preguntas por si hay muchas y luego después puedo complementar si hace falta. ¿Les parece, Juan? Gracias, hermano, gracias por esta exposición de tanta riqueza, sí, y le agradecemos mucho. Me ayuda a ver a alguien que tenga alguna pregunta, los que están, y después me ayuda Ovidio o Miguel para leer en el chat, creo que hay alguna también. ¿Sí? ¿Alguien que desea alguna pregunta? ¿Alguno de los hermanos? ¿Puedo responder la que está en el chat? O acá hay una en Sí, el sí. chat que dice, bueno, hay una que dice, ¿cómo podemos ayudar a evitar las distracciones? Es una vida de ascesis, ¿no? Es una vida de ascesis. ¿Qué digo con el vida de ascesis? Hay que haber un trabajo, ¿sí? Trabajo de volver siempre, ¿sí? Voy a empezar a rezar y digo para mí mismo, voy a hacer el esfuerzo de rezar con atención. Entonces, me perdí en la quinta Ave María y me di cuenta, bueno, vuelvo otra vez. Es un ejercicio, ¿sí? Es un ejercicio. Yo, puede ser que Dios haya dado un milagro a algunas personas, puede ser, pero no es el camino ordinario que Dios
toma. El camino que Dios quiere y que sigue es el camino del esfuerzo, ¿no? Yo me esfuerzo a pelear, ¿sí? Y esto hace con que el amor crezca en nosotros, ¿sí? Y esta conquista sea una conquista verdadera. Por supuesto que con la gracia de Dios. Dios da la gracia, pero cada vez que empieces a rezar, pida la gracia a Dios para poder rezar con atención, y cuando termines, pida perdón a Dios. Perdón, Señor, por las distracciones, ¿sí? En este momento de oración. Y dame la gracia para que en la próxima oración yo pueda rezar con más atención. O sea, es un ejercicio, ¿sí? Sí, se respondo a esta pregunta. Mi hermano Eduardo, ahí Mario Orozco pregunta, dice, yo siempre le pido a Dios que me aumente la fe. ¿Es correcto? Sí, por supuesto que sí. Tenemos que pedir siempre el aumento de fe, ¿sí? Inclusive en los devocionarios antiguos tenía tres actos, ¿sí? El acto de fe, el acto de esperanza y el acto de caridad, ¿sí? Entonces es algo que nosotros debemos pedir con frecuencia, el aumento de fe. Claro que tenemos que tener en cuenta que la fe ella no aumenta por cantidad, ella aumenta por intensidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que yo con un acto de fe o con un aumento de fe, una comparación, no es que se aumenta un grano, qué sé yo, hay un kilo de arroz y yo acrecento un puño, bueno, va a dar 1,2 kg. La fe no es así, la fe es por intensidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que él aumenta con el fervor. Si yo pedía con un poco menos de fervor o si yo rezaba con un poco menos de fervor, Dios me da el aumento, es el aumento en el fervor, ¿sí? El aumento en el abandono, en la confianza de Dios, en Dios, ¿sí? Así se da el crecimiento de las demás virtudes, la caridad, la esperanza, en fin, no es por cantidad, no es por número, es por intensidad. Sí, se explico. Hay El una hermano Fabián otra tiene pregunta tiene Fabián ese mi abierto el hermano, dice, micrófono. No sé si quiere hacer alguna pregunta, el hermano Fabián. Fabián Cajas. Hay ¿No una quiere hacer alguna pregunta pregunta? en Sí, adelante. el chat que dice, bueno, es un comentario. La señorita Rosy Ramos dice, hay una oración que se dice en la consagración, Señor Jesús, creo en ti, pero aumenta mi fe. Eh, el hermano Ovidio Barba dice la parábola de la viuda que dio todo lo que tenía. Y al último, eh, ahí de la señorita Grace, dice, buenas noches, hermano Eduardo. ¿Cómo podemos ayudarnos a evitar las distracciones cuando oramos? Sí, hay que, como yo dije, hay que poner los medios, ¿no? La gracia, la gracia supone la naturaleza, ¿no? Entonces, si yo voy a Cierren rezar, el micrófono, por favor. Cierren el micrófono. Ya, gracias. si yo voy a rezar y yo sé que yo sufro con las distracciones, entonces yo empiezo a cerrar un poco las ventanas, ¿no? Las ventanas de las pantallas. Entonces yo empiezo a evitar un poco, bueno, si voy a rezar dentro de media hora, yo empiezo a hacer un pequeño sacrificio, a mirar menos el teléfono, a mirar menos las redes sociales. Todo esto ayuda a cerrar las ventanas para que yo pueda rezar mejor. Yo soy muy distraído en la misa, entonces me propongo 1 hora antes de la misa o media hora antes de la misa, yo voy a cerrar las ventanas de las redes sociales, ¿sí? Voy a dejar ahí parado para evitar las distracciones, porque si yo estoy 3 minutos antes de la misa en las redes sociales, bueno, yo tengo 99% de estar distraído en la misa, porque yo voy a estar pensando, ¿será que me respondió? ¿Qué me dijo? ¿Será? ¿Entendés? Pero si yo ya vine cerrando las ventanas hace 1 hora, bueno, nada de redes sociales, solo después, ¿sí? Entonces, pero hay personas que se van a la misa y están sacando fotos para publicar en su estatus que estoy en la misa. Bueno, ¿entendés?
Entonces es imposible evitar la distracción. Yo voy cerrando las ventanas. Es un medio natural que yo pongo. Tengo que confiar en la gracia que Dios va a dar, ¿sí? Para que yo pueda vencer. Y las distracciones natural de la naturaleza. O sea, nosotros, por nosotros mismos, somos distraídos, ¿no? La oración concentrada es una gracia de Dios, ¿sí? Es una gracia de Dios. Pero Dios quiere que yo pelee para conquistar esto, ¿sí? Entonces yo voy a hacer el esfuerzo. Me di cuenta que estoy distraído, vuelvo a la atención. Me di cuenta, vuelvo. Y infinitas veces, hasta que críe el hábito de rezar atentamente. ¿Sí? Pero puedo poner medios naturales, ¿sí? Evitar ciertas conversaciones que dispersen mucho la imaginación. La misma Santa Teresa decía, cuando se despertaba y estaba con la mente dispersa, ella decía, la loca de la casa está suelta, siempre que estaba distraída, dando vueltas en miles de cosas, pensando en miles de cosas, la loca de la casa está suelta, porque la distracción te impide rezar bien, ¿sí? Te impide elevar con plenitud a Dios, porque es como que te vas y vuelves, te vas y vuelves, te vas y vuelves, ¿entendés? Pero podemos poner varios medios naturales evitando las distracciones antes de la oración. Esto ya es un gran medio, porque esto ya es medio que va preparando el alma para rezar con atención. Una pregunta, hermano. Sí, Bueno, ¿en qué horas crees tú que sea mucho más oportuno rezar? ¿En la mañana, en la noche? el consejo que da San Francisco de Sales es la oración de la mañana, porque el alma está más tranquila, ¿sí? Recién se despertó y hay menos distracciones, ¿sí? Hay menos distracciones. Yo estoy más tranquilo en la mente, entonces es más fácil de rezar. La oración de la noche, yo puedo contar con miles de distracciones de todo el día, lo que pasó, y puedo contar con el cansancio, ¿sí? Entonces, el momento más oportuno para elevar el alma a Dios es el momento de la mañana. Si yo no puedo por N motivos, bueno, lo hago de la tarde o al mediodía, pero eso dice San Francisco de Sales en la introducción a la vida devota, o la filotea, en algunos lugares se llama, que el horario de la mañana es el horario más propicio para hacer la oración.